Agradeciendo también al Canal Congreso su apoyo institucional, a las unidades legislativas de las doctoras honorable senadora Imelda Daza Cotes, Laura Fortis Sánchez y la unidad legislativa de la doctora Dorina Hernández Palominos. Efecto de los actuales momentos de campaña y estas situaciones, los territorios las asisten a ellas. Sin embargo, tenemos unos mensajes dirigidos al auditorio, pero vamos a omitirlos en estos momentos por problemas técnicos y será presentado en la transmisión que se editará a través del canal y se presentará durante toda la semana. Y posteriormente también, hasta que acabe el año, va a estar este ejercicio académico, pedagógico, en el desarrollo de presentar hoy el libro, capítulo éndico, en los acuerdos de paz con la FARC-EP. Gracias a ustedes por su paciencia también, esperándonos, y a los que están haciendo la transmisión en YouTube, que sí de pronto nos están siguiendo. Igual, la Fundación hace un apoyo dentro de estos 34 años de cumplimiento en el desarrollo del primer proceso de paz en Colombia con desmovilización del grupo M-19 y posteriormente la Constitución del 91, en donde nos constituimos apenas como jóvenes estudiantes de pregrado. Aquí veo compañeros de esa época en Barranquilla, y desde ahí hemos desarrollado todos estos espacios de carácter social, comunitario, pero ante todo llevando la vocería de los lineamientos de la Colombia que queremos construir y que hemos estado siempre al frente para sacar adelante, tanto en el desarrollo profesional como en el desarrollo académico. Recuerdo dentro de los eventos de la Fundación, la primera Olimpiada de Juegos Populares y Mundial de Bolito Uñita, con personas de todas las edades reunidas en diferentes parques jugando a canicas, como se dice por acá también. Pero también seminarios sobre la constituyente del 91 y el ejercicio de los constituyentes primarios, extendiendo todas las posiciones y discusiones que se daban para la formulación de nuestra Carta Magna. Y por más de 21 años consecutivos, los 29 de diciembre, también veo aquí rostros que nos encontramos en la ciudad de Barranquilla permanentemente, todos los 29 de diciembre, en un encuentro de los afectos y la ternura, que ha sido como la bandera, el arma real de comunicarnos con nuestros semejantes. El afecto, la alegría y la capacidad solidaria para sacar nuestros problemas, nuestro sufrimiento en posiciones colectivas. Aide, un compañero de lucha, que lo conocemos en esta trayectoria de llevar la vocería de nuestro pueblo afrocolombiano, pero también en un discurso amplio y diverso. Y hemos respaldado en esta obra que él plasma en su ejercicio y en sus experiencias, que nos va a explicar a lo largo de este conversatorio. Le quiero dar la palabra para que también de bienvenida y de instalación al doctor Gregorio Hax. Buenas tardes, decía. Me complace muchísimo
poderlos ver y poderlos saludar y apreciar que estamos aquí entre gente amiga y caras conocidas, con un propósito que me parece de la mayor importancia, y es presentar una obra que tiene un sitio ganado en lo que podemos llamar la historia reciente de los movimientos sociales y de la construcción de paz en Colombia. Me refiero a la obra que se llama ¿Quiénes hicieron el capítulo étnico? El autor deja allí como iniciado para que uno averigüe de qué capítulo étnico se habla y dónde lo hicieron y por qué lo hicieron, y luego en el contenido va desarrollando lo que se refiere a los diálogos que tuvieron ocurrencia en los años antes del 2016 en La Habana entre el gobierno del presidente Santos, representando al Estado colombiano, y la antigua guerrilla de las FARC-EP, que hoy se presenta ante la sociedad colombiana legítima y legalmente como partido comunes. Lo digo porque muchos de los que están en el Congreso como representantes y senadores de este partido estuvieron allá y fueron parte importante de la antigua organización guerrillera. Y me parece de la mayor trascendencia esta obra, que llega además en un momento en que Colombia está cambiando de forma de verse a sí misma. Yo, que tengo el privilegio de estarme allí en la plenaria observando lo que sucede, lo que pasa, lo que se decide, me he ido actualizando y veo que allí en la plenaria del Senado está lo que está en el mapa de Colombia, en el territorio colombiano. Ahí están los indígenas, ahí están muchos, más que indígenas, afros, bastante. La Comisión Intercameral de Asuntos Étnicos y Afros son como 30 entre Senado y Cámara. E indígenas no hay tantos. La etnia se autorreconoce y la Corte Constitucional ha determinado que no necesita ser de la misma genética para autorreconocerse. Es más, lo propio es reconocerse no habiendo sido para entrar a ser. Ese es el silogismo que maneja la Corte Constitucional. Y digo yo que ha cambiado mucho porque ya hace parte como del paisaje hablar del enfoque ambiental, del enfoque territorial, del enfoque de género y del enfoque étnico. Cosas que hace unos años aquí en Colombia no se hablaban, no se tenían en cuenta. Eran más bien como reivindicaciones de movimientos sociales que querían poner sobre el tapete de la realidad colombiana unos problemas que aún existían y aún existen, pero que al menos ahora han encontrado un camino por el que se puede pensar que es dable llegar a una solución a esos problemas. Y en medio de toda esa diversidad, que es la que hace fuerte a Colombia, la que le da caracterización frente a otras naciones, nosotros somos una sola nación jurídicamente y varios pueblos dentro del mismo mapa, dentro de la misma patria. Y lo hago con énfasis porque fácilmente confundimos patria con país, con estado y con nación, que ninguna se parece a la otra. Y eso lo escuchamos y lo vemos todos los días en los grandes medios de comunicación, en los fallos de las altas cortes. Confunden patria con país, con nación y con estado, que son categorías jurídico-políticas totalmente diferentes. Y en ese tema de nación, que es el componente humano del concepto de estado, el concepto clásico de estado, es donde yo encuentro de primera mano una importancia muy grande a obras como esta de Hayden, que no solamente, yo creo que él no lo hizo con esa intención, pero resulta así. Lo que no se escribe es como si no hubiera existido. Se olvida. Pasa el tiempo y ya uno no se acuerda. Y menos ahora que ni siquiera ejercitamos el cerebro. ¿Quién se sabe cinco números de celular de memoria? Nadie. Los números están ahí en la maquinita. Y ya no ejercitamos la capacidad de la memoria. Y eso va haciendo que todo
lo vamos dejando para después, para otro momento, y después no nos acordamos de lo que pasó en la historia. Muy poca gente de la que hoy tiene 30, 35 años se acuerda qué pasó con la constituyente del 91. Y lo que saben hoy día es porque lo leyeron. ¿De dónde? De los que lo escribieron. ¿Y quiénes lo escribieron? Los que ganaron. Porque aquí viene otra verdad. Los que escriben la historia son los que ganaron la guerra. Eso está establecido hace años. El que gana, en este caso un triunfo político, es el que escribe la historia de qué fue lo que pasó. Pues el aporte de Hayden es monumental, porque está hablando en primera persona, pero está hablando un protagonista de carne y hueso que estuvo allá, que no solamente desde abajo promovió las discusiones, los análisis, hizo algo que es poco usual en los movimientos alternativos, hizo propuestas, porque nosotros nos la pasamos en Colombia viendo protestas, reclamos, negaciones, pero no propuestas que lleven a soluciones. Ese es el verdadero arte de ser alternativo. No es por acá, no creo que esto sea bueno, vamos por acá, propongo esto. Eso lo hizo él desde abajo, logró llevarlo para el diálogo de La Habana y logró el milagro, porque ese tema no estaba previsto en las conversaciones y mucho menos en los acuerdos. Logró que quedara metido en los acuerdos, y también los indígenas y también los raizales, y por supuesto que es el tema del libro Los Palenqueros, que en primer lugar todos son, para un colombiano inadvertido, todos son lo mismo, todos son afros, sí, en principio, pero también hay unas diferencias entre uno y otro, y eso es lo que hace valiosa la obra, que marca y enseña a distinguir entre una y otra situación sin dejar de ser afro ninguno. Porque todos sabemos que hay una cultura propia, hay un lenguaje propio, hay un imaginario propio, hay una historia propia allí que va más allá de Pambelé. Ese es el folclore. Allí hay los orígenes. Si yo no estoy mal informado, ese fue el primer asentamiento de libres en el territorio americano. Eso significa muchas cosas, y eso no se puede apagar esa llamita. Entonces yo le encuentro mucho sentido a que alguien cuente, y mejor si lo hace el que vivió la experiencia, porque él nos va a decir en esta obra importantísima que se la recomiendo, cómo se llegó a lo que se llegó, cómo se produjeron los acuerdos y cómo se pueden implementar hoy. Y aquí en esta parte de la implementación es donde hay un déficit bastante grande, porque no todos los gobiernos han ido al mismo ritmo. Cada uno tiene sus propias circunstancias, su propia dimensión de las cosas. Y lo que empezó un poco con buen ritmo en el gobierno Santos, no lo fue tanto en el gobierno del presidente Duque. Y en este gobierno han manifestado unos empeños muy grandes por desarrollar lo que acordaron en La Habana, que además hace parte de la Constitución política y que ha sido desarrollado en leyes. Algunas cosas, este tema no se ha desarrollado en ley estatutaria. Deberían ir pensando en eso. Se ha desarrollado en ley estatutaria de derechos fundamentales, pero con un enfoque realmente de étnico, más se ha hecho sin legislación por los colombianos que son indígenas, también de diferentes, hay unos que son nasa, otros que son emberá, otros que son chamí, de todo, pero son indígenas, genéticamente hablando. Aquí pasa lo mismo. Entonces, a pesar de que hay ese déficit de ejecución de los acuerdos de La Habana en esa materia y en otras, es bueno que esto vaya sirviendo como cimiento, como el cemento que va pegando las actividades de cada uno. Son muchísimas las organizaciones que reivindican los derechos de la comunidad afro en Colombia, sin distinguir ninguna. Son muchísimos. Yo hace días estuve en la radicación de una ley estatutaria para el tema de mujeres y niños, de origen de todas las 186 organizaciones nacionales representando a la etnia negra. Y no estaban todas, y son muchísimos, pero hay que empezar por algún puntico. Y creo que el puntico está aquí en este libro. Ahí descubre uno por qué fue lo que fue, qué fue lo que se presentó allá, y al final, después de meter en el trapiche esas cañas, qué fue lo que salió en los acuerdos que firmó el presidente Santos con la ex guerrilla de las FARC. Ese solo hecho ya es loable, porque significó una voluntad política de enderezar el devenir histórico de Colombia y caminar
hacia la paz, hacia un tratamiento pacífico, con derechos para todos, sin violencia, sin confrontación entre hermanos, sin fratricidios. Y este libro, que no por pequeño deja de ser muy importante, al contrario, resume, porque en el autor encontramos una capacidad intelectual muy propia de la gente afro, pero pocas veces promocionada. Los estudios de Hayden son envidiables y ha estudiado precisamente lo que hay que saber para promover estas cosas. Y aquí en este libro lo plasma, nos lo entrega, casi que molidito para que lo entendamos bien. Y por eso a mí me entusiasmó mucho cuando Roberto Salcedo, que por cariño lo llamamos acá el Toti, que ha sido nuestro compañero de historia aquí durante décadas en el Senado de la República, me planteó esta posibilidad, lo hice con mucho gusto. Y aquí estoy muy agradado realmente de poder acompañarlo, de poder saludar, de poder expresar libremente estas ideas que de pronto en otras épocas uno hubiera podido tener temor de decirlas. Y les decía al principio, las cosas están cambiando. Yo no hablo del cambio provocado por un mandatario, ni por los miembros de un gobierno, ni por un partido que ganó la presidencia, no. Yo hablo de un cambio social que viene alarmándose hace mucho tiempo en Colombia, no sabemos cuántos años, y que viene, y eso no lo ataja nadie. Eso es natural de las sociedades que van evolucionando, que van buscando un mejor estar, una mejor calidad de vida, una mejor repartición del disfrute de los derechos. Es que una cosa es que a uno le repartan derechos en la ley, y a otra que le garanticen que disfrute de ese derecho. Y mire hasta dónde vamos, que hay consejerías, que hay enfoque de género, ambiental, étnico, y hay también un ministerio que no había antes, que se debe encargar del tema de la igualdad, de la desigualdad, para ver si llegamos a una igualdad. Porque en realidad lo que hay son injusticias, desequilibrios y desigualdades. Igualdad no, debía llamarse el Ministerio Pro Igualdad o para la igualdad, que eso ya le pone un propósito, pero lo entendemos así. Y ahí hay una persona que está al frente de eso y que ha aportado y que tiene su formación y que merece el respeto y el acatamiento, independiente de si uno es partidario de sus ideas políticas, que no lo soy, independiente que uno sea partidario de su ideología, tampoco la tengo, independiente que uno sea partidario de la forma de manejar el poder, no soy partidario de muchas cosas, pero merece el respeto, porque ganó en las urnas. Se ganó esa distinción de los colombianos. Y quiero hacer una referencia final, discúlpenme que me alargue. Es que la elección la ganó el presidente Petro y la vicepresidenta, porque es una fórmula, no es uno solo, limpiamente, legítimamente, en franca lid. Y nadie puede cuestionar que ni medio voto siquiera haya sido ilegítimo. Pero también hay una realidad, esos fueron 10.600.000 votos. Aquí en el Congreso, en la rama legislativa, están representados 17 millones de votos. Son más. ¿Por qué? Porque el Congreso es en toda Colombia, en todos los departamentos, en todos los rincones, y en todas partes votan por los congresistas, Senado y Cámara. Y aquí también hay un poder constituido y constituyente. El único que puede tocar la Constitución es el Congreso de la República, no el presidente, no las Cortes. El Congreso, porque el Congreso representa la soberanía que radica en la ciudadanía, en el pueblo, como decimos nosotros en la vida coloquial. El pueblo es la ciudadanía. El pueblo es toda aquella gente que tiene capacidad de decidir, es decir, de tener cédula para votar. En eso consiste en la ciencia política. Entonces, independientemente de eso, ahí tenemos unas autoridades, ahí tenemos una ejecutoria, faltan muchas cosas por hacer, y este ladrillito que nos trae Hayden contribuye como el que más a que eso se vaya solidificando. Y ese cemento que yo les hablaba es la participación de cada uno de nosotros, no solamente en leerlo. Yo no les voy a contar lo del libro porque pues ese es un privilegio que hay que dejárselo al autor, que para eso se mató las pestañas haciéndolo y trabajando allá y participando en vivo. Ahí sí se puede decir, no es yo me llamo, es yo soy. El que vivía allá, Hayden fue el que estuvo allá y propició estas ideas y las sacó adelante. Y eso merece realmente un reconocimiento que yo se lo hago desde esta tarima. En este trabajo de hoy hay invitados unos congresistas. Está la senadora Imelda Daza, que tiene una trayectoria muy grande, fue exiliada 26 años en Europa,
allá también fue concejal. Imagínense, una colombiana de Manaure, César, allá concejal. Está invitada la senadora Laura Fortis, que tiene una trayectoria política muy importante, de Barranquilla, y la representante Dorina, que ella sí, tengo entendido, es nativa de allá de la región de Palenque. Es la única, por ahora la primera, ojalá no sea la única, mujer que ha llegado al Congreso de la República nativa de San Basilio. Y entonces eso es muy significativo. Y también enseña que esos derechos que nunca se tuvieron, ahora están al alcance. ¿Qué falta? Que nos pongamos a construirlos. Porque ella sí pudo llegar, porque se decidió hacerlo y porque había un establecimiento, unas instituciones que le permitieron eso. Y eso se permitió, ¿por qué? En buena parte por los acuerdos que se firmaron en La Habana, que están volcados en el texto de la Constitución Política. No solamente los artículos que se cambiaron, el texto completo del acuerdo firmado está incorporado jurídicamente a la Constitución. Y además es un instrumento internacional que equivale a un tratado, entonces también tiene fuerza vinculante hacia las normas interiores. Lo que pasa es que no se han desarrollado, y la norma general, si no se desarrolla, no sirve de mucho. Esa es la tarea que él se ha impuesto. Esa es la segunda etapa, el segundo capítulo de esta vivencia que Hayden nos ha enseñado, nos viene a traer, y que yo simplemente quiero que le testimoniemos la admiración y el respeto a su trabajo, brindándole realmente a quien se merece por haber sido el autor del trabajo. Agradecerle a cada secretario del Congreso por esta invitación a presentar este libro. Que este libro son como que varias las motivaciones que me llevan a escribirlo. Primero, uno es que yo, siendo de Palenque de San Basilio, recuerdo que me senté con un señor de nombre Basilio Pérez, que ya falleció. Él fue uno de los creadores de la ANU y fue sindicalista de la bananera. Por ahí sacamos otro libro hace poco y contamos la historia de él. Él decía, es que el acuerdo de paz que se está discutiendo entre el gobierno y la FARC debe firmarse en Palenque, porque el primer acuerdo que se firma en las Américas se firma en Palenque, el primer acuerdo de paz entre la corona española y el gobierno de Benco Viejo y después el gobierno de Nicolás de Santa Rosa. Son los primeros acuerdos de paz que se firman. Eso es uno. Lo otro, que la ley 70 y varios escritos donde las comunidades han sido actores principales, lo escrito ha sido otro, no las comunidades que lo vivieron, que lo padecieron, sino han venido los académicos a escribir y a decir qué se escribe y qué se hace. Y gente que lo vivió no lo ha escrito. Entonces eso también me motivó. Y eso se cruza con que yo estaba terminando una maestría en estudios afrocolombianos, y yo decía, yo para qué me voy a ponerme a escribir otras cosas que yo no la estoy viviendo, no la he vivido, voy a escribir algo que yo esté viviendo. Y eso coincide con este libro. Tuve discusiones bastante con profesores, porque un llamado era que yo no podía escribir esto porque los sustentos epistemológicos, académicos, que me dieran base a escribir. Yo decía, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Si yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo. Y yo hago parte de un equipo internacional que se llama ARA, una articulación donde el intelectual número uno ahí es Chucho García, y un venezolano afro. Chucho ha dicho, ¿por qué los otros tienen que escribir la historia nuestra y no nosotros? Y él empezó a acuñar un concepto que se llama afroepistemología. De ahí yo agarré, yo dije, no, yo voy a sustentar en la afroepistemología, que es nuestra vivencia plasmada por nosotros en los textos, y no lo que dijo otro, y no nosotros, respetando lo que han dicho los otros, pero vamos a trabajar nosotros, vamos a inventar nosotros. Miren la idea de lo de el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Entonces, ¿por qué no podemos atrevernos? Entonces eso me lleva a decir, bueno, voy a atreverme a escribir. Y es donde comienzo. El primer profesor tuve problemas porque supuestamente no había sustento epistemológico para ello. Después de no, voy a hacer una autoetnografía.
y encontré por ahí un testigo de una autoetnografía de una mexicana y dije, no, autoetnografía, afroepistemología, con eso me voy. Y empecé. Y aquí comienzo a plasmar lo que viví yo en tema de paz cuando empecé a estudiar contaduría en la Universidad del Atlántico, donde participamos de los eventos que se llevaron a cabo en Córdoba. Yo recuerdo que ahí conocí al cura Pedronel Beltrán. Después los eventos cuando el conflicto comienza a llegar a las universidades, el evento que hicimos en Santa Marta, que hicimos en Manizales, las universidades y tema de paz, ahí me fui metiéndome a todo esto. Cuando ya el conflicto no llega, salgo desplazado, aquí a Bogotá, me exilio, regreso, y constituimos el movimiento estudiantil afro. Entonces, alrededor de ese movimiento estudiantil afro, constituimos la Federación de Estudiantes de Colombia, donde yo fui secretario, y que una de las apuestas que estaba en los documentos fundacionales era el tema de la paz, la salida negociada al conflicto que estábamos viviendo en ese momento, donde poca gente se atrevía a hablar del tema de paz. Ahí resaltamos muchísimo el papel de la hoy senadora nuevamente Piedad Córdoba, hablando por el intercambio humanitario, y nosotros del movimiento estudiantil saliendo a la calle exigiendo intercambio humanitario. Después cuando en Cali hicimos el evento de las estudiantes y la salida negociada al conflicto. Cuando ya yo graduado creamos la marcha patriótica, entonces el evento que se hace en Barranca Bermeja, donde se clamaba por una salida negociada, pero ya nosotros diciendo que no podíamos aceptar una salida negociada al conflicto sin la participación de las comunidades afro. Teníamos antecedentes que se había conseguido la independencia de Colombia, nosotros habíamos participado como tal en la independencia y no se da la abolición de la esclavitud en Colombia, pues quedamos siendo esclavizados a pesar de haberse ganado la independencia y nosotros haber participado como pueblo en la construcción de esa independencia. Entonces eso nos llevaba a decir que una salida negociada al conflicto tenía que tener participación de nosotros como pueblo. Ahí en Venezuela se convoca el evento de transformaciones revolucionarias en las Américas y el Caribe y los pueblos afrodescendientes. Ahí hacemos una presencia con documentos. Entonces el presidente Chávez en ese momento entiende el tema porque a la dinámica internacional se dijo es que el tema de la paz de Colombia es la paz de la región, pero esa paz de la región debe vincular un componente que ha sido excluido y ha sido discriminado, que es el componente afro. Entonces todo eso va llevándome como que a, bueno, lo vengo plasmando, cuando ya arranca la negociación como tal, nosotros empezamos a participar, fuimos a La Habana como en el 2011 o 12, el equipo afro, allá dejamos documento específicamente a la FARC porque el gobierno no veíamos voluntad de esta temática, diciéndole, mire, ustedes van a arrancar una negociación formal con el gobierno ya, el pueblo afro no puede estar por fuera de eso. Ahí entregamos documentos, eso acompañado con internacionalistas que venían asesorando el gobierno de Lula, el gobierno de Uruguay, el gobierno de la misma Cuba. Entonces todo ese equipo internacionalista llegó a hacer presencia también y decirle, bueno, es que la discusión acá debe meter componente afro. Arrancan los acuerdos, la participación mínima de lo que se llamaba sociedad civil, que era a través de los foros que organizaba Naciones Unidas y Universidad Nacional, que de esos hicieron 4, mande un correo que había, mande el correo y otro que era un buzón, esa era la participación que había. Entonces no había voluntad de participación directa del resto de población, como sí se hizo en el Caguán, donde participé 2 veces como estudiante y una audiencia que se hizo como comunidades negras. Entonces ya cuando La Habana, ya habían esos elementos, yo venía de todo ese recorrido y empezamos a presionar por todos los lados. Aquí el primer evento en la Nacional, como pueblo afro armamos una mesa aparte porque no nos sentíamos recogidos en la metodología de la Universidad Nacional y el PNUD. Entonces nosotros mandamos su documento a La Habana diciendo nosotros como pueblo no nos sentimos recogidos ahí. El evento que se hizo en Cali, que era de drogas, también mandamos documentos. Ahí yo leí la declaración final de la mesa afro. Entonces todos esos elementos
que están acá, nosotros lo pusimos en escena para que cuando ya el gobierno nacional y la FARC aceptan que haya participación de las comunidades afro en la negociación, que el documento era del gobierno que no podía aceptar a comunidades afro que participaran de forma diferenciada, porque después iban a aparecer los estudiantes pidiendo participación, iban a aparecer las mujeres pidiendo participación, iban a aparecer los campesinos, iban a aparecer los sindicalistas. Entonces nos iba a un zafarrancho y que no querían que sucediera lo que sucedió en el Caguán. Eso no fue óbice para nosotros seguir presionando. Cuando digo nosotros, diferentes expresiones organizativas afro. Hay un sector que se constituyó que se llama el COMPA, donde está ONI, PCN, AFRODE, la expresión organizativa de la hoy vicepresidenta. Ellos presionaron bastante también, con más fuerza que nosotros a nivel internacional, porque ahí venía Marino Córdoba, que era un gran líder, que había sido exiliado y tuvo mucha relación en Estados Unidos con el Blas Caco, que es el Parlamento Afro. Entonces eso también presionó, también sirvió para presionar al gobierno a nivel internacional. Nosotros, la expresión organizativa que estábamos de nombre CONAFRO, que después se constituye en CENPAZ, que es la Coordinación Étnica Nacional de Paz, teníamos mucha presencia en los ríos, en los territorios, y eso hacía también que nosotros presionáramos a que se tuviera esa participación. Eso hace que el gobierno y la FARC lleguen a acuerdo para realizar una audiencia 26 y 27 de junio de 2016. En esa audiencia participamos, yo hice una presentación ahí como palenquero. La FARC, que hay que reconocerlo, estuvo abierta a que el tema afro estuviera incluido en los acuerdos. El gobierno siempre hizo oposición. Cuando la audiencia, el gobierno dijo en boca de Humberto de la Calle: nosotros vamos a estudiar lo que ustedes dicen ahí. La FARC en boca de Pastor Alapé: todo lo que ustedes dicen ahí, nosotros vamos a luchar porque se ha incorporado en un acuerdo. Se lleva a cabo eso, comienzan los lobbies para aquí, lobbies para allá, continúa la negociación, nosotros yendo a La Habana nuevamente a hablar con el gobierno, ya de forma legal, porque la primera vez que fuimos fue ilegal. Recuerden que el gobierno había dicho que iba a La Habana, le iban a abrir proceso de investigación y todo eso. Nosotros fuimos una vez, nos sentamos con FARC a hacerlo entender por qué era tan importante el tema afro. Miren, aquí, allá, allá. Lo interiorizaron en cabeza principalmente, bueno, Benco, por su condición étnica, pero en cabeza de Santrich y de Victoria entendieron el tema al grado que ya el último día de la firma, nosotros vamos a La Habana sin saber realmente que ese día se va a firmar el acuerdo, que es el día de. En esa discusión llegamos y nos encontramos en que no hay acuerdo, porque lo que presentamos en la audiencia para el gobierno nacional estaba incorporado en 2 renglones. Y nosotros no nos sentimos recogidos ahí. Había un documento grandote que tenía el COMPA y un documento más pequeño que teníamos nosotros. Nosotros mismos no nos sentimos recogidos. Al decir eso, Santrich dijo: bueno, si no hay acuerdo entre usted de gobierno con las comunidades étnicas, nosotros no firmamos ningún acuerdo de paz hoy. No, pero ¿cómo así? Sí, no firmamos acuerdo de paz. ¿Qué se hace ahí? ¿No? ¿Qué ustedes creen que se puede hacer? Ahí se creó una comisión accidental, 2 miembros de gobierno, no un miembro de gobierno, un miembro de la FARC, 2 miembros de cada plataforma, a sentarse a discutir cómo se saldaba eso. Y en esa discusión, cuando está ahí, con Santrich nos salimos, hice mi opinión, y yo creo que por aquí esta parte debe quedar ahí. Cuando dijeron, bueno, hubo acuerdo, se sienta nuevamente la mesa, se lee el acuerdo que se hace. Santrich dice: bueno, ahora en nombre de la FARC, esto que voy a leer se queda ahí completico, no me le quitan una coma. Se leyó, quedó allí, y es lo que se conoce como el capítulo étnico del acuerdo de paz, que está incorporado aquí. Entonces todo el recorrido de este libro finaliza ahí, en ese día del capítulo étnico. Y ahí para allá, las demás cosas que han venido sucediendo, el incumplimiento, tanto a lo que es el capítulo étnico, al mismo acuerdo como tal, el desconocimiento de lo que está allí, que no se ha avanzado y que podía contribuir muchísimo a implementar realmente un acuerdo
como son la Guardia Cimarrona y Guardia Indígena, que están incorporadas en el capítulo étnico, porque ni gobierno ni FARC, sino el capítulo étnico es que incorpora la Guardia Cimarrona y Guardia Indígena. Igualmente incorpora la creación de un programa de armonización para guerrilleros étnicos, para firmantes de paz étnico, indígena y afro. Entonces, esas variables que están ahí que hacen rico estos acuerdos de paz no se han desarrollado. Y nosotros vemos que hoy, por eso yo creo que era muy interesante que las congresistas estuvieran aquí, porque son deudas todavía que se tienen y que este gobierno, con ganas de implementar el acuerdo de paz en su integralidad, debe tener esto presente, que esas variables no están incorporadas y que también no es solo un sector que trabajó en la construcción de capítulo étnico, fueron varios sectores y varias organizaciones, porque muchas veces hoy se hace pensar que solo un sector fue que tuvo que ver con la creación de capítulo étnico y de este acuerdo. Por eso yo hago el recuento y comienzo desde el Caguán, cuando estaba en la Universidad del Atlántico, y aquí aparecen escarapela de los eventos que participamos y eso, como para decir, no, ahí no es mentira, ahí está eso. Y un tema especial de aquí, en el 2013, nosotros, una organización de estudiantes que teníamos, llevamos a cabo el primer encuentro de comunidades negras y el proceso de paz de La Habana. Producto de ello sacamos una revista, nosotros teníamos una revista, un medio de difusión, y se la dedicamos todo al tema de paz, 2013. La primera página, aquí también aparece eso reseñado, como para decir, no, es que nosotros, eso que está diciendo, como allá quien me dijo, no, por ahí Aiden sacó un libro que está diciendo un poco de cosas que no hizo. Y dije, no, vamos a revisarlo, y ahí están las escarapelas, ahí están las fotos, ahí está, por lo menos el periódico también está ahí, lo puedes rastrear que aparece, para cerrar cualquier duda de la participación nuestra en este tema que está aquí. Porque después del acuerdo mucha gente se ha beneficiado, ha quedado con buenos trabajos, buenos espacios, y uno que se ha jodido en esto, quedamos desempleados jodidos. A ver, Aide, entonces, eso es lo que está aquí en este libro. Vamos a ampliar un poco el espectro y retomar, Aide, que los parlamentarios, básicamente la doctora Enelda y la doctora Laura Fortí como senadoras y la representante Dorina están al tanto y pendiente a los seguimientos de este evento, pero también en una carta que se le invitó al presidente de la República y excusó su presencia, pero resaltando que va a estar haciéndole en las transmisiones también el seguimiento. Pero yo quería hacerte una pregunta para ya pasar de la parte histórica y el relato de construir tu importante obra con respecto al capítulo indígena. O sea, si es válido decir que los afros se movieron, se pusieron las pilas, ingresaron a un gran acuerdo, y qué quedaron con los hermanos indígenas, o si ellos ya tenían una mesa aparte o están por fuera literalmente del acuerdo. No, el capítulo étnico recoge los dos pueblos, comunidades afro y comunidades indígenas, están incorporados ahí los dos. Lo que pasa es que cuando yo estaba terminando la maestría, buscando cosas, una tesis de un hermano indígena que también estuvo en La Habana, y prácticamente nadie más había hecho nada sino ellos en la construcción de ese capítulo. Yo, bueno, como tú escribiste esa parte y le da realce al tema indígena, yo voy a escribir esta, que es mi etnografía sobre la participación del tema afro, pero el capítulo étnico recoge los dos componentes, lo afro y lo indígena. Muchas gracias, doctor y estimado hermano amigo Gregorio, por estos respaldos significativos de la mesa principal de la Junta Directiva del Congreso. Seguimos en el conversatorio, también interesados, aprovechando la carta, la minuta de presidencia, para que podamos hacer un movimiento partiendo de los compañeros y compañeras presentes a nivel parlamentario, de solicitarle al señor presidente una mesa o una
primera instalación de mesa en el Palacio, alrededor de que todos los compañeros que representan las organizaciones se puedan sentar y, tal como es la voluntad de la paz total, pero también retomar lo que significa lo pactado como Estado, porque está en la Constitución Nacional, así lo dijo nuestro secretario general, y es parte de la Constitución Política de Colombia, que nos rige a todos, y la voluntad del doctor Gustavo Petro, para que podamos, por así decirlo, desempolvar esas líneas estáticas y comenzarle a darle movimiento y vivencia al gobierno del cambio y al gobierno potencial de vida. ¿Qué te parece? No, yo creo que la UTL que está acá de esta congresista, yo creo que sería muy chévere una conclusión de este diálogo, que se instale una comisión para hacerle seguimiento a la implementación del capítulo étnico con las organizaciones que estuvieron allí, las personas que estuvieron allí, porque eso puede dar elementos para que las negociaciones que está con el ELN y la que se están abriendo con otro estamento no se parta de cero, sino que se recoja eso que está allí. Más aún porque hay dos puntos ahí en el capítulo étnico que no están implementados y que es bueno que el Congreso esté al tanto de ello para que se convierta en ley. Uno es la creación de la Guardia Cimarrona Indígena y otro el programa de armonización para excombatientes étnicos. Yo creo que son dos cosas que están allí represadas y que el Congreso debería de asumirla para sacarla adelante a través de esta comisión que creo importante y necesaria de que se cree, porque los combatientes étnicos están viviendo, aparte del problema del incumplimiento, siguen viviendo el tema del racismo y la discriminación racial. Uno, y dos, la violencia que se está viviendo hoy en los territorios étnicos. Nosotros creemos que la creación de Guardia Cimarrón y Guardia Indígena puede ayudar a controlar ese desorden que hay en esos lugares, pero no están legalizadas. Entonces, y a pesar de estar en el capítulo étnico, el gobierno pasado la trataba como ilegal. Hoy están ahí, pero no tienen un soporte jurídico más allá de lo que aparece en el capítulo étnico. Entonces, bueno, que eso tenga todo un soporte jurídico que en última va a contribuir a mejorar la condición y calidad de vida de nuestra gente en el territorio y a que se implemente el acuerdo de paz con esta variable. También hacemos al auditorio, si tienen alguna pregunta o elemento importante que agregar o complementar para darle una fluidez a esta convocatoria. Pero seguimos también de las preguntas que nos llegan a la mesa. Indudablemente, en todo esto, como sociedad civil y alrededor de lo que son las luchas y las reivindicaciones, está ante todo la juventud que se educa, la juventud que busca espacio, pero que indudablemente los esfuerzos de pronto financieros y logísticos del mismo Estado, de los gobiernos, no llegan a ampararse. Entonces hay una pregunta que llega aquí alrededor puntual de cómo ustedes alrededor, vuelvo y repito, se da esas oportunidades o si tienen una línea de acción en concreto a todo el sistema educativo, inclusive de lenguaje y de autonomía y soberanía de sus pueblos. Como pueblo palenquero, nosotros tenemos tanto el tema de nuestro lenguaje como el tema de la guardia. La primera guardia cimarrona que se creó en el país fue la palenquera. Pero, bueno, ya del año pasado hacia acá, ya la gente la está viendo como algo interesante, porque antes era una guardia constituida
por mi papá, el tío, la tía, gente que no alcanzaban a corretear a nadie para poner un orden. Hoy los jóvenes están ingresando a la guardia, están participando, pero no hay una especie de motivación más allá de tener el uniforme, porque yo sí lo que creo que pueblos como Palenque, donde no hay un policía, donde no hay una guarnición militar, al gobierno se le está ahorrando muchísimos recursos. Entonces el recurso que se está ahorrando allá dice a la mitad, inviértalo en la guardia, genere a esos guardianes un incentivo que permita que lo haga atractivo también. Entonces eso no sucede, y creo que eso hay que tenerlo presente en la ley de guardia que haya que sacar, cimarrona o indígena. Sí, en ese mismo sentido, que uno conoce Palenque y lo ha visitado y se ve la tranquilidad, la alegría, los espacios, eso, cómo se ha visionado para multiplicar ya de ese encierro o ayuntamiento propio de Palenque y llevarlo como modelo y estilo de vida. Yo sé que los representantes étnicos ahí en todo lo largo del territorio lo hacen, pero ya como un modelo más colectivo, a que la sociedad la nueva juventud puedan tener como modelo y estilo de vida. Yo creo que eso tiene que ser trabajado aquí, y más por la gente que está trabajando la propuesta de Palenque municipio. Creo que allí es donde hay que mirar todo ese modelo de sociedad palenquera que ha cambiado muchísimo. Antes era la maravilla que vivimos nosotros, nuestros hijos no lo están viviendo. En tema de paz, en tema de tranquilidad, en tema de familiaridad, no lo están viviendo. Entonces lo que están plasmando, la propuesta de Palenque municipio, deben tener eso claro, porque lo contrario sería un municipio igual que nosotros. La idea es que esa variable histórica que ha hecho que ese pueblo permanezca por más de 300 siglos esté presente allí. Vamos a hacer un corte aquí con los amigos técnicos para presentar uno de los saludos de nuestras parlamentarias que nos hacen llegar a la mesa. Adelante, compañero. El Congreso de la República, junto con el CAEL, realizaron el evento de presentación del libro Quienes hicieron el capítulo étnico La gente negra en el Acuerdo de Paz Colombiano. Un saludo especial a la mesa principal de este evento, al doctor Gregorio El Hash, quien es el secretario del Senado de la República y también director del CAEL, por supuesto también al autor de este libro, el doctor Aiden Salgado, y también al promotor del evento, al doctor Roberto Salcedo. De verdad que para nosotros es parte fundamental la participación en este evento, teniendo en cuenta que hoy existe un capítulo étnico dentro de los acuerdos de paz de La Habana y hasta el momento no se han implementado. Por eso, en conclusión de este evento tan importante, pues invitamos al presidente de la República a que realice una mesa técnica con todos los representantes de estos grupos para que su implementación sea una realidad. Hoy a las 4 de la tarde en el auditorio Luis Guillermo Vélez del edificio nuevo del Congreso se presentará el libro titulado ¿Quién escribió el capítulo étnico? La gente negra en el Acuerdo de Paz. El libro fue escrito por Aiden Salgado Cassiani, un viejo líder estudiantil, también líder social, que a causa de la persecución que sufrimos tantos, también le tocó salir al exilio. El libro analiza muy bien el alcance del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Es muy importante el tema. Destaca también un elemento muy importante de este capítulo para la implementación de la justicia transicional. Este capítulo étnico es transversal a todo el Acuerdo de Paz. Esa es su trascendencia, quizás lo más importante. Contiene además principios, salvaguardas y garantías para el reconocimiento efectivo y real de los derechos de las comunidades
minoritarias en el país, como son los grupos indígenas y los afrodescendientes. El libro reconoce la riqueza cultural nacional y mediante una noción novedosa de multiculturalismo radical se propone impulsar el reconocimiento de esas minorías étnicas en el país y de esta manera contribuye al fortalecimiento y a la unidad del movimiento social. Invito pues con gran interés a la presentación de este libro, La gente negra en el acuerdo de paz. Bueno, Sutatabue, Huilante, Ucutú, aquí, Cutuané, porque Sutaten que chitia y Nina, todo lo que Suto hace, pero lo que es que Mimi, Pamajen de Suto. Buenas tardes a toda esta gran audiencia en este gran evento hoy acá en el Congreso de la República. Un saludo pues desde esos gritos del cimarronaje, desde Bencos, Biojón, en esta presentación del libro de quienes hicieron el capítulo étnico escrito por nuestro compañero cimarrón Aiden José. Decirles que la lectura de este texto no solo nos plantea, como su nombre lo indica, quienes hicieron ese capítulo étnico en los acuerdos de La Habana, sino que hace todo un recorrido de nuestras dinámicas organizativas de los pueblos étnicos, pero sobre todo esa juntanza, esa unidad de los pueblos, caminando siempre hacia la reivindicación de nuestros derechos, y en ese caso específico, en la participación de los acuerdos de la paz que se firmaron en La Habana. Allí se logró congregar, juntar todas esas posturas ideológicas, sobre todo de avanzada del pueblo negro, hacia la nacionalidad colombiana, hacia la paz y principalmente hacia la resistencia, pero también las libertades y la dignidad que representamos históricamente los pueblos negros. Por lo tanto, en este texto se muestra cómo un poco esa historia organizativa, pero principalmente esa unidad que nos llamamos y que nos juntamos, sobre todo en cada momento histórico, como fue el que vivió nuestro país en esos acuerdos de la paz, como también para otras circunstancias clave de causa de país. Pero también aquí logra uno entender un poco esas posturas ideológicas, políticas que hemos venido defendiendo los pueblos negros, más allá de cómo nos han tratado de interpretar, que es un asunto de negros, un asunto de color de piel, de la cultura. No, es un asunto en donde desde nuestras identidades, desde nuestro ser, de nuestros códigos éticos, libertarios, hemos venido planteando esas relaciones de poder tienen que acabarse, de cómo se entiende y cómo funciona el poder en este país, porque se ha hecho más en unas relaciones de poder que se han sustentado sobre la desigualdad étnico-racial de nuestros territorios, no solo para los pueblos negros, los indígenas, el campesinado y la población mayoritaria, excluida, explotada, racializada de este país. Entonces allí se plantea desde el autor esas posturas ideológicas que hemos venido defendiendo como pueblo negro y cómo se logró llegar a ese capítulo étnico en los acuerdos de La Habana. Así que pues bienvenidos aquí todos a que podamos seguir profundizando, sobre todo hoy en estos momentos de cambio, en estos momentos donde los diferentes sectores sociales, culturales, políticos, progresistas, debemos confluir, hacer esa unidad como fue lo que se hizo para construir ese capítulo étnico, sobre todo para fortalecer ese poder popular que se necesita como poder constituyente primario para conjuntamente con el gobierno nacional, con el Congreso de la República,
podamos configurar los cambios verdaderos, estructurales que requiere el país, porque nosotros tenemos que seguir representando, trabajando, legislando, administrando para la mayoría de este país que se han considerado como los desterrados de la tierra, como los que no podemos gozar de un buen vivir. Entonces, ese es nuestro gran compromiso, a diferencia de muchos otros que, por ejemplo, en el Congreso de la República defienden a los empresarios, defienden a los contratistas, y eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita que estamos debatiendo en la Cámara de Representantes la reforma a la salud. Hemos visto cómo han querido desmantelarla, por ejemplo, muchos congresistas han planteado la eliminación de 72 artículos, el 50% de la reforma, tratando de eliminar aquellos asuntos del bienestar a partir de la salud, pero también eliminar articulados donde se contemplan los determinantes clave para la salud, como lo de tener agua potable, lo de atención diferencial, lo de poder tener saneamiento básico, lo de vivienda digna. Imagínense, unos congresistas planteando eliminar articulados que hacen referencia a ello, pero también articulados que hacen referencia a la salud preventiva para poder mantener buena salud y no seguir siendo clientes. Entonces, hoy más que nunca, la importancia de este texto, de este libro, donde nos invita a ponernos firmes con nuestras posturas ideológicas de cara al pueblo, a una constancia de los diferentes movimientos sociales, políticos, progresistas de este país, para poder defender la vida digna, el vivir sabroso, el vivir bien, que es lo que la mayoría de este país siempre hemos estado luchando. Muchísimas gracias. Hay otra inquietud también con respecto a cómo es posible a través de la inclusión, porque cuando uno ve una serie de corrientes de lenguaje y de género y de diversidad, pareciera que más que crear como la convivencia o el núcleo del abrazo de la sociedad, que estos sectores que van como cargándole al árbol la pequeña fruta, es como a trincherarse en procesos muy incluyentes y no vinculante. Entonces, entiendo por la misma representante que es la muestra de la Colombia real y no es para un sector, sino es como para la población en general. ¿Qué nos dices? Bueno, el tema del reconocimiento de la diversidad de nuestro país y la no exclusión es bastante complejo, porque acá en esta casa, que es donde se debería legislar para ello, no se está haciendo. Yo creo que la Constitución del 91, si la ponemos en práctica, realmente capítulo 7 y capítulo 13, nosotros fuéramos una nación rica como se refleja en la Selección Colombia, que prácticamente es el único espacio donde se le da vida a esa Constitución, donde no hay esa exclusión, donde no hay ese racismo, no hay esa invisibilización, por lo menos lo que alcanzamos a ver en la pantalla cuando también del partido de fútbol. Entonces, si colocáramos en práctica realmente esa Constitución con ese capítulo, con el artículo 7 y artículo 13, Colombia fuera una nación muy rica, y no rica para unos cuantos, sino para todo lo que componen esta sociedad colombiana, independientemente de la condición étnica racial, porque esto aquí hay para todo, pero por el egoísmo de algunos cuantos, de algunos pocos, es que no se ha legislado realmente para incorporar y darle vida a ese artículo, tanto el 7 como el 13, donde debería pasar por lo que decía el secretario hace rato. Por primera vez aquí se está presentando una multiplicidad en colores de los congresistas. Por primera vez aquí hay yo creo que más de 15 congresistas que pertenecen a esta población étnica.
por primera vez. Y eso sí hay que reconocerle gracias al acuerdo de paz, que en las circunscripciones de paz regionales especiales de paz, hay muchos que pertenecen a esta población étnica, que también nosotros planteamos ahí en el capítulo étnico que en las regiones donde fuéramos población numerosa deberíamos tener candidatos allí, o las listas debían tener candidatos étnicos. Eso hace también que hoy se vea aquí en el Congreso gente afro participando, ustedes afro y ellos. De lo contrario, seguía como siempre. Los del Chocó, quizá el del Cauca, San Andrés, hasta ahí. Pero los otros no tuvieran participación, porque la desigualdad que se vive en este país en términos sociales y económicos todavía prima, y hay que trabajar para minimizarla o para acabarla. Bueno, muchas gracias a los presentes. Vamos a cerrar ya el evento con un firmatón. El firmatón es que el compañero Aide se presta a todos los que por su puntualidad han estado en el evento y se le ha dado el libro, le haga su dedicatoria. Muchas gracias a todos ustedes y nuevamente bienvenidos al Congreso. Con la escarapela que tienen pueden circular, conocer los patios, relajarse un rato, pero eso sí, conserven por favor, por la seguridad de la institución, la escarapela de ingreso. Muchas gracias, muy amable y nuevamente bienvenidos.